estimada secretaria de la comisión dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Agricultura por el cual informa sobre la factibilidad de crear un comprador de lana. Oficio del subsecretario de Obras Públicas por el cual informa sobre la factibilidad de celebrar convenios de despeje de nieves en predios privados en la región de Aysén. Oficio del director del Instituto de Desarrollo Agropecuario por el cual informa sobre apoyo a pequeños y medianos campesinos de la región de Aysén. Oficio del ministro de Agricultura por el cual informa sobre cobertura de seguro agrícola para pequeños viñateros de Ñuble. Oficio del director de INDAP por el cual informa sobre la factibilidad de acelerar el proceso de firma de contratos SAT. Copia de declaración pública de 11 organizaciones nacionales campesinas e indígenas ante el intento de fusionar y de traspasar los presupuestos de estos organismos del Ministerio de Agricultura al recientemente creado Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, presidente. Diputada Jenny Álvarez, tiene la palabra. ¿Cómo está? ¿Cómo está, presidente? Que estábamos saludándonos antes. Muy bien, que no bueno. estaba. Presidente, consultarle a María Teresa sobre el oficio que pedí hace tiempo, pero lo reiteré la vez pasada, sobre los fondos de riego de emergencia que se otorgaron en mayo, cuando lo informó aquí en la sesión el ministro, y yo por oficio pedí el detalle de aquello, que fueron redestinados esos recursos, así lo expresaron aquí. ¿No llegó nada? No, diputada, no hay respuesta. No ha habido respuesta ya. ¿Podríamos reiterar el Podemos oficio? reiterar el oficio. Ya. Porque ya pasó la semana pasada. Voy a verlo. Ya, bueno, si fue la semana pasada, bueno, aquí está Andrés, igual que los saludo. Nos habíamos saludado hoy. Andrés Meneses, ¿cómo está? También para que tome nota y puedan enviarme esa información. Gracias, presidente. Muy bien, diputada. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre otras materias. Don José, presidente. Don José Pérez Arriagada tiene la palabra. Hola, presidente, un gusto saludarlo. Saludar a todas las diputadas y diputados, a nuestra distinguida secretaria, la señora María Teresa, y a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Yo le despaché un documento a la comisión, a usted, al ministro, que dice relación con lo siguiente. Científicos declaran a las abejas como el ser vivo más importante del planeta. Mire, ¿qué le parece? Más importante porque sin polinización, como lo hemos dicho 100 veces en esta comisión, sin polinización no hay alimentación. Y hace años presentamos un proyecto de ley, una moción parlamentaria que la hizo propia la comisión en su conjunto, que dice relación justamente con esta materia porque vemos, y así lo dicen los científicos, cómo se van extinguiendo las abejas a lo largo del mundo. Es una situación tremendamente grave y lamentablemente el ser humano se da cuenta de estas cosas cuando ya es demasiado tarde. Pero al señor ministro, que pretende, ¿no es cierto?, que este ministerio tenga un rol fundamental en materia de alimentos. Oiga, un alto porcentaje de los alimentos que consume el ser humano es gracias al trabajo que hacen las abejas. Sin embargo, ese proyecto presentado en la Cámara de Diputados, primero en nuestra comisión, después en la sala, aprobado hace años, duerme en el Senado. Le hemos pedido al ministro desde que asumió el cargo que se preocupe de agilizarlo porque nos parece que es de tremenda importancia lo que están diciendo los científicos del mundo. Entonces, ¿cómo pretendemos que este sea Ministerio de los Alimentos si no nos preocupamos de esta palanca fundamental que son las abejas en esa tarea de polinización? Una vez más, bueno, ni siquiera contestó el WhatsApp que le envié al ministro, seguramente no lo encontró de importancia. Pero yo creo que lo menos que se puede hacer es insistir a través de una nota
oficiar al ministro, una vez más, que nos preocupemos, ¿no es cierto?, de llevar adelante este proyecto de ley que, ¿no es cierto?, cuidar nuestras abejas para que no llegue el momento en que la alimentación de Chile y del planeta, como decían los científicos, se vea comprometida. Eso es, presidente, lo que quería plantear. Y creo que es un tema tremendamente relevante. No podemos dejarlo así nomás. Van pasando los meses, van pasando los años y no nos preocupamos de la palanca fundamental de alimentos, ¿no es cierto?, que este ministerio debería cuidar y preocuparse de avanzar en esa materia que tanto le hemos pedido al ministro. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado José Pérez Arriagada. Recibí también su oficio vía WhatsApp, que es preocupante la situación que viven las abejas, y esto está refrendado por la opinión científica que avala, ¿no es cierto?, que la extinción de las abejas sería una situación devastadora para la humanidad. Por eso vamos a, en su momento, citar al ministro para abordar este tema tan relevante como el que tenemos que abordar hoy día, pero que necesitamos también que esto en el Senado avance y que podamos adoptar medidas para proteger la biodiversidad y, por cierto, en ese contexto, las abejas. ¿Algún otro parlamentaria? Yo, presidente, acá en la sala. Diputado Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. No, un tema que hemos conversado así muy informalmente, pero yo lo quiero exponer aquí formalmente porque hemos recibido muchos reclamos las últimas semanas respecto de lo que está sucediendo en los sectores del secano costero con la cantidad enorme de zorros que hay introducidos por las empresas forestales para que los zorros se coman los conejos, para que los conejos no se coman los brotes de los pinos plantados por ellos. Entonces a mí me parece una tremenda irresponsabilidad, porque finalmente esos zorros son los mismos que después se van a comer los animales a nuestros agricultores, nuestros propios beneficiarios de INDAP, y se han producido muertes masivas en varios sectores de Ñuble, justamente producto de estos zorros, y no está claro. Algunas personas dicen que es posible que se puedan cazar, otros dicen que no. A mí informalmente me comentaban que el zorro introducido por las forestales no es el zorro nacional y por lo tanto sí se pudiera cazar, pero hay una complejidad mayor, porque cuando un agricultor tiene 50 corderitos o chivos y va el zorro y le mata 15 en una noche, obviamente se produce una merma económica bien importante. Entonces yo quisiera que el SAC nos aclarara primero esa situación y si esto se va a seguir permitiendo, porque a mí me parece me parece a mí que es absolutamente insensato seguir con esta práctica, y las forestales, ¿cómo no van a poder inventar un método nuevo para que los conejos no se coman los brotes de sus plantas que ellos están, ¿cierto?, de su eucalipto y pino que están plantando por todo el secano costero? Entonces, se le produce un daño indirecto a los agricultores, los mismos que nosotros ayudamos a través de INDAP, de los Prodesal. Entonces, finalmente es un círculo vicioso. Estamos trabajando para que las empresas forestales les vaya mejor, con toda la plata que le ponemos a los agricultores para que compren sus corderitos, sus chivos, se empiecen a reproducir, y como le digo, se ha producido una merma estos últimos días muy importante. Entonces, no es primera vez que yo escucho este reclamo ya se ha hecho en varias ocasiones, pero no le hemos podido dar una respuesta. Así que yo le pediría, presidente, que mandáramos un oficio al SAC y que nos aclarara la situación, si esto es permitido, si no es permitido, si se pueden cazar, no se pueden cazar, y si esto se va a seguir autorizando, porque a mí me parece que es un tremendo despropósito para nuestros pequeños agricultores. Muchas gracias, diputado Sauerbaum, por el problema de los zorros que afectan la agricultura en general en la región de Ñuble. Vamos a enviar un oficio entonces al Servicio Agrícola y Ganadero para que nos explique la situación que se está viviendo y también las medidas que se están adoptando para poder defender a los agricultores de esta amenaza que es permanente. Un otro parlamentario. Jorge Ratger, presidente. Diputado Jorge Ratger tiene la palabra. Y la señora Alejandra Sepúlveda después. Muchas gracias, presidente. Adherirme a la inquietud del diputado José Pérez respecto a la situación de las abejas. Así que claramente un tema que
requiere una atención especial y por lo tanto me adhiero rotundamente a la inquietud que tiene el diputado José Pérez. Y respecto de lo señalado por el diputado Franz Sauerbaum, en nuestra zona los agricultores han denunciado no solo la presencia de zorros, digamos, extraños, sino que otro animal que le llaman el quique. Yo no sé cuál será el nombre científico que tiene, pero ese animal no solo caza al conejo, sino que destruye sus cuevas donde el conejo se refugia, entonces es mucho más efectivo. Pero en los lugares donde finalmente se han terminado los conejos, los quiques empiezan a atacar a las aves, empiezan a atacar a otras especies que tienen los agricultores en sus recintos, y como hacen cueva, pasan por debajo de los cercos de malla y se ingresan, y en realidad ha sido un daño muy grande. Y por lo tanto quisiera que el oficio que se haya ordenado, en este caso mandar al Servicio Agrícola y Ganadero, también se incorpore este animal que, reitero, no sé cuál será el nombre científico, pero lo llaman como quique, que es un animal que mata a los conejos y que mata también otras especies que los agricultores tienen cuando ya el conejo no está. Hay muchas otras alternativas que los propios agricultores de la zona han ideado para poder combatir, ¿no es cierto?, el daño que genera el conejo. Las botellas plásticas le cortan el cogollo, ¿no es cierto?, y la parte de abajo, y lo colocan como protección en cada una de las plantas. O también le incorporan feca de gallina a las plantas y con eso el conejo no las corta. O pelo humano, o sea, las alternativas que hay son importantes. O algún repelente, pero no tener que incorporar, ¿no es cierto?, alguna especie que sea exótica y que finalmente afecte nuestra fauna silvestre, y que además afecte a nuestros agricultores en su producción local. Por lo tanto, para que incorporar también al oficio del SAC la inquietud que acabo de señalar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Ratcliffe. Se incorporará entonces esta especie que usted ha mencionado, el quique, que buscaremos su nombre científico, para que se incluya dentro del informe que solicitamos al SAC. Diputada Alejandra Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, sumándome a todas las palabras, sobre todo la del diputado Ratcliffe, de no introducir, ¿no es cierto?, especies que después tengamos que arrepentir, como ha ocurrido en otra ocasión. Pero lo segundo, un oficio, presidente, al INDAP, porque me he recibido ya varias denuncias de lo que está pasando con el servicio de asesoría técnica, que se ha retrasado, ¿no es cierto?, los agricultores. Yo hice mención hace alrededor de 2 sesiones atrás en relación a la demora que ha ocurrido para la licitación de esto tan importante, ¿no es cierto?, como son las asesorías técnicas y sobre todo de los SAC. Pero además me han dicho, y sobre todo tuve reunión con técnicos agrícolas, que hoy día no se van a incorporar técnicos agrícolas, solo agrónomos, a lo que tiene que ver con el servicio de asistencia técnica, cosa que no me parece. Tenemos técnicos agrícolas de una tremenda experiencia, que llevan incluso más de 30, 35 años. Un agrónomo no da abasto, ¿no es cierto?, para la atención de todos los agricultores en un módulo, y quien hace práctica, yo diría práctico, las instrucciones, ¿no es cierto?, de los agrónomos, precisamente son los técnicos agrícolas. Entonces, me parece extraño hoy día. Además, nuestro ministro de Agricultura es técnico agrícola. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con la discriminación de esta profesión, en el donde lamentablemente ellos han quedado fuera, teniendo una tremenda experiencia en las distintas zonas del país. Así que si lo tiene bien la comisión, preguntar qué es lo que pasó en términos de la contratación o la licitación en relación a los técnicos agrícolas. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, así será. Entonces enviaremos el oficio a INDAP para que aclare a esta comisión que la situación de la licitación de los técnicos agrícolas. Si no hay más palabras, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Presidente, Primero, el asesor Andrés Meneses está pidiendo la palabra.
Muy bien, don Andrés Meneses, abogado asesor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, quisiera por su intermedio saludar muy especialmente a la diputada doña Alejandra Sepúlveda, quien el viernes pasado estuvo de cumpleaños. Quiero por su intermedio felicitarla por sus 35 años muy bien llevados y ojalá que podamos tener la oportunidad de celebrarla pronto personalmente. En segundo lugar, quisiera también comentar la preocupación manifestada en esta comisión por don José Pérez Arriagada, cuando ha consultado por el avance legislativo de los proyectos relacionados con el sector apícola. La verdad, presidente, es que ya llevamos 2 meses prácticamente en forma ininterrumpida tramitando varios proyectos que han sido refundidos en el Senado, que tienen que ver justamente con la regulación de la actividad apícola y en la cual ciertamente se recogen muchos de los puntos que están contenidos en el proyecto que se tramitó en su momento en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la verdad es que lo que más trabajo nos ha dado en los últimos 2 meses ha sido justamente la preocupación por la actividad apícola. El proyecto ya se ha votado en particular, tiene un grado de avance muy importante, solamente hay 6 o 7 artículos que se encuentran pendientes que requieren una propuesta de redacción por parte del Ejecutivo y en lo cual estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud y con la SUBREI. Y creemos que ya en el corto plazo podremos estar avanzando significativamente con ese proyecto de ley. Con respecto a los problemas denunciados por algunos de los diputados relacionados con la afectación de ciertas especies exóticas que estarían afectando la agricultura a partir de alguna introducción hecha con fines forestales, bueno, haremos las averiguaciones correspondientes con respecto a el zorro y también al quique, cuyo nombre científico, presidente, es Galictis cuja. Le voy a mandar el nombre a la secretaria por el WhatsApp y efectivamente es una especie de hurón menor que también está causando algunos problemas dada la ausencia en algunas zonas de depredadores naturales que puedan controlar esa especie al punto que llega a convertirse en un problema. Quedo atento a las consultas de su señoría. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Andrés. Entonces, muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias, señor abogado Andrés Meneses. Bueno, la presente sesión tiene por objeto analizar la situación que afecta a los pequeños agricultores de Chile debido al aumento del avalúo de los bienes agrícolas y por ello dejan de ser usuarios de INDAP. Asimismo, conocer cuáles serán las medidas que se adoptarán por ese servicio a fin de evitar la pérdida de calidad de usuarios. Se encuentran invitados el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don Carlos Recondo, a quien le damos la bienvenida, y también asiste el director nacional de Impuestos Internos, don Fernando Barraza, y la subdirectora de evaluaciones, señora María Alicia Muñoz, a quienes le damos la bienvenida. Esto es también para conocer el procedimiento actualizado y requisitos para solicitar la reconsideración del monto del reavalúo de bienes raíces agrícolas. Entonces, para iniciar esta sesión, quiero ofrecerle la palabra a don Carlos Recondo para que nos haga una presentación sobre este tema que afecta a los pequeños agricultores que son usuarios de INDAP y que se han visto perjudicados por este reavalúo. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, presidente. Lo primero, saludar a las señoras diputadas y los señores diputados presentes y conectados a través, en esta sesión a través de forma telemática. También saludar al director de Impuestos Internos. Presidente, tengo una breve presentación, si me permite poder subirla para efectos de acompañar al relato que quiero exponer ante la comisión, que es muy breve. Presidente, estoy inhabilitado para subir, para compartir pantalla
con una pequeña presentación. Pantalla inmediatamente, don Ignacio. Informática, ¿me puede habilitar la opción de coanfitrión, por favor? Compartir pantalla. Ya. A ver. Listo, está habilitado. Muchas gracias. Habilitado, don Carlos. Bien. Ven ustedes ahí la presentación, ¿no? Presidente. Sí, se ve. ¿Se ve? Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Presidente, antes de iniciar la presentación, yo quisiera un poco poner en contexto la situación del reavalúo de bienes raíces agrícolas, dado que esta es una situación que, como sabemos, está establecido en una ley en que, conforme a esa ley, cada 4 años corresponde una revisión de los avalúos de bienes agrícolas y por lo tanto esto ocurrió conforme a esa ley a fines del año pasado, del 2019, y se aplicó el reavalúo correspondiente según ley y que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación de esa ley. En segundo término, también nosotros estamos, y por lo tanto, la aplicación de esa ley, obviamente que obliga a todos los ciudadanos de este país a cumplir con la ley que está establecida. Ahora, por otro lado, la ley orgánica de INDAP en su artículo 13 establece los requisitos básicos para ser usuario de INDAP. Y por lo tanto, ese es otro requisito establecido por ley y que establece el límite máximo de los activos que debe tener un usuario para poder ser usuario de INDAP y estar acreditado como usuario de INDAP, y ese tope son las 3.500 unidades de fomento como activo, como ustedes perfectamente lo saben. Pongo en contexto aquello porque son, como les señalo, consecuencias de la aplicación de leyes vigentes en nuestro país y por lo tanto no es atribuible a alguna acción del INDAP la situación del reavalúo de bienes raíces agrícolas que está afectando sin duda a algunos usuarios de INDAP. Yo quisiera señalar muy brevemente que para este análisis que vamos a compartir hemos considerado como antecedente básico todas las propiedades o porcentaje de participación en ellas que tiene cada contribuyente registrado ante el Servicio de Impuestos Internos en base a información proporcionada por los mismos contribuyentes o por conservadores de bienes raíces, cuya fecha de inscripción ante dichos conservadores esté vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Y para efecto de determinar la sumatoria de sus avalúos, se consideran tanto los bienes raíces de su propiedad pertenecientes a la serie agrícola como también a la serie no agrícola. Con esto lo que estamos diciendo es que una vez que conocimos la aplicación del reavalúo y conocimos finalmente algunos de sus efectos, nos abocamos a la tarea de saber exactamente a cuántos usuarios de INDAP vigentes como usuarios de INDAP estaba afectando el efecto del nuevo avalúo y por lo tanto podría superar las 3.500 UF y dejarlo fuera conforme a la ley orgánica de ser usuario de INDAP. Y por esa razón, en los primeros días nos reunimos con el señor director del Servicio de Impuestos Internos que está presente en esta sesión y estuvimos con el ministro de Agricultura también presente y conversando con él los efectos del reavalúo y cuáles habían sido fundamentalmente las características, las condiciones, los requisitos o los considerandos que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos para aplicar este reavalúo. Se nos explicó latamente cada uno de los pasos que da Impuestos Internos para aplicar este reavalúo y cómo
consecuencia de aquello, le solicitamos en esa oportunidad al señor director de Impuestos Internos la posibilidad que mediante un convenio que realizamos con el servicio, poder cruzar alguna información que nos permitiera saber exactamente cuántos eran los agricultores que pudiesen estar afectados. Y nosotros, ahí se consideró en este análisis el total de los RUT informados en una nómina que INDAP le entregó a Impuestos Internos y que abarcaba 238.792 contribuyentes, de los cuales 142.227 RUT son propietarios o copropietarios de uno o varios predios. Y finalmente, en su conjunto, los usuarios de INDAP poseen un total de 278.438 roles de bienes raíces asociados, agrícola y no agrícola. Y un total, y este número es importante, de 96.565 RUT no poseen propiedades según el catastro. Por lo tanto, la cantidad de contribuyentes calificados como usuarios de INDAP que teniendo propiedades vieron incrementado su valor producto del reavalúo, de tal manera que este incremento hizo que superaran las 3.500 UF, alcanzó a 1.470 usuarios. De los 1.470 usuarios, potencialmente afectados solo fueron 1.221, porque son aquellos que han tenido movimiento como usuarios de INDAP en los últimos 3 años. 1.221 que registran movimiento en los últimos 3 años. Aquí hay un cuadro en que muestra efectivamente cómo esos 1.221 usuarios están distribuidos en las distintas regiones del país. Y ahí ustedes podrán ver, conforme al distrito y región que ustedes representan, cuántos son, conforme a este cruce de RUT y roles, RUT INDAP, roles que Impuestos Internos, los que estarían afectados por este reavalúo y que habrían superado las 3.500 UF. 1.221 en total en todo el país. Como sabemos, la ley orgánica INDAP establece una norma de acreditación. ¿Y cuál es esa norma? Ya lo dije, que el artículo 13 de la ley orgánica es la que establece los requisitos y establece entonces que para ser calificado como pequeño productor agrícola y ser beneficiario, entonces debe tener activos que no superen el equivalente a 3.500 UF o campesinos siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño productor agrícola. Ahora, para verificar el cumplimiento de este requisito, el actual procedimiento de acreditación de usuarios, o sea, este es el actual procedimiento que rige hoy día a los usuarios de INDAP de cómo debemos acreditarlos para constatar si efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en el artículo número 13 de la ley orgánica. En este procedimiento se debe comprobar la condición socioeconómica de la persona, verificando en el sistema si pertenece al rango inferior al 70% más vulnerable de la población, que se presume, entonces, aquellos que están por debajo del 70, se presume que sus activos no superan las 3.500 UF y se da por cumplido el requisito. Ahora, si la persona se encuentra en un rango de la clasificación socioeconómica superior al 70%, no obstante estime que sus activos son iguales o inferiores a 3.500 UF, en este caso el solicitante podrá completar el formulario de apelación adjuntando la carpeta tributaria, padrón de vehículos si los hubiere y la documentación necesaria para acreditar el valor de sus activos y la participación imputada en cada uno de ellos, que en el caso de las propiedades podrá usarse la tasación del avalúo fiscal. Entonces, la situación de los agricultores notificados por superar las 3.500 UF, donde debiera estar este universo de los 1.221 usuarios que hemos señalado.
teniendo en cuenta que los riesgos y que las dificultades que para los usuarios representa la contingencia sanitaria del COVID-19, que significó restricciones, dificultades para movilizarse, dificultades para salir de los predios, dificultades para ir a las notarías, dificultades, en fin, que todos conocemos, considerando aquello es que hemos flexibilizado el procedimiento de acreditación de usuarios de INDAP y mediante la resolución 7432 de fecha de 25 de junio del 2020, es que suspendimos el procedimiento de acreditación de usuarios de INDAP en los casos que los usuarios no hayan demandado atención de INDAP en los últimos 3 años o más. Aquellos que no habían requerido ser atendidos por INDAP durante los últimos 3 años y que por lo tanto debían, para incorporarse, aportar antecedentes para dilucidar o aclarar si determinados hallazgos en términos de su patrimonio o en términos de sus activos mantenían su calidad de usuario. Y esto se postergó hasta el 31 de diciembre del 2020, de manera que, o hasta que esta autoridad, que la dirección de INDAP, mediante una resolución fundada, determine, atendiendo a la condición de emergencia sanitaria y la situación particular de las diferentes localidades del territorio nacional. Con esto lo que queremos decir es que, haciendo uso de esta contingencia, ¿no es cierto?, modificamos la normativa de acreditación precisamente para darle más tiempo a aquellos usuarios que incluso no estaban en los últimos 3 años siendo usuarios y que obligatoriamente deberían demostrar su situación de activos. La postergamos hasta el 31 de diciembre del 2020 para evitar dificultades para nuestros usuarios. Y entonces se hace necesario entonces aclarar que en el caso de que aparecían hallazgos, entre aquellos hallazgos podría ser el avalúo le subió los 3.500 y si ese hallazgo ponía en duda la actual condición de usuario de INDAP, este usuario tendría la posibilidad de suscribir en modo papel o a través de la plataforma electrónica INDAP una declaración jurada simple en la cual señale que mantiene su condición de usuario de INDAP y que tal condición la acreditará ante INDAP una vez que termine la suspensión del procedimiento contemplado en la presente resolución. Es decir, posterior al 31 de diciembre del 2020, en el caso que hubiese habido algún hallazgo, como puede ser el del Rabalú, que superaba las 3.500 web. La declaración jurada simple del usuario permitirá a INDAP hacer la entrega de los beneficios que estaba solicitando y así evitar adoptar una determinación sin contar con la totalidad de los antecedentes necesarios para hacerlo, evitando además el grave perjuicio económico que produciría negar el apoyo institucional, especialmente en el actual escenario de crisis sanitaria y económica que afecta al país. Considerando además que no se pueden detener los procesos productivos de la pequeña agricultura familiar campesina por cuanto son fundamentales para la mantención de la cadena alimentaria del país, especialmente para llegar con alimento a la población más vulnerable. Ahora, vencido el plazo previsto en la resolución antes mencionada, el usuario dispondrá de 30 días hábiles para apelar, presentando los antecedentes correspondientes. Hago mención a esto, presidente, porque fueron todas las medidas que nosotros pudimos aplicar para, de alguna manera, conscientes de que a cada usuario en el cual había un hallazgo de que pudiera haber estado afectado por el revalúo u otra consideración que lo llevara a superar las 3.500 UF de activo, para que no tenga que obligadamente salir inmediatamente INDAP, modificamos la norma de acreditación, como lo he explicado latamente, como para evitar esa salida. Sin embargo, presidente, estamos muy conscientes que estas resoluciones nuestras no resuelven el problema de fondo y mayoritario, es que a estos 1.221 usuarios les podría afectar directamente el reavalúo en el valor de sus activos y con eso estar impedidos conforme al artículo 13 de ser usuarios de INDAP. Y quiero adelantar, presidente, que esto ha sido planteado ante el Ministerio de Agricultura y ante INDAP
por distintos señores y señoras diputados y diputadas, senadores y senadoras, haciéndonos ver, obviamente, la inquietud de los agricultores por esta situación, cuestión que se debatió en la quinta subcomisión de presupuesto cuando nos correspondió participar de la presentación de nuestro presupuesto ante dicha subcomisión. Este tema obviamente que saltó, y ahí se acordó por parte de los senadores, senadoras, diputados y diputadas intentar presentar una glosa que pudiera agregarse a la partida 13 de INDAP, donde estableciera que estos requisitos que se aplican por el artículo 13 de la ley orgánica no se aplicaran exclusivamente para los usuarios de INDAP por esta vez. Y por lo tanto esa sería una excepción por un año, que es lo que dura la ley de presupuesto, al menos para tener tiempo y ver de qué manera poder resolver un problema más de fondo en esta materia, porque pueden haber muchos otros caminos probablemente. Planteo esto porque me tocó presenciar a través de este mismo sistema telemático la sesión de la comisión mixta del presupuesto cuando se estaba tratando la partida de INDAP, y nuevamente tanto los señores senadores como señoras senadoras y también el director de presupuesto que respondió a esta inquietud señaló que estaban estudiando precisamente la aplicación de una glosa de estas características. Así que con eso concluyo la información que puedo entregarle a la honorable comisión, y quedo, por supuesto, a total disposición para contestar las preguntas. Y antes, señor presidente, si me permite, escuché atentamente los oficios y las intervenciones antes de mi participación, y quisiera señalarle a la honorable diputada Alejandra Sepúlveda respecto a su inquietud por el tema de los SAT, señalarle que inmediatamente pedí que me trajeran la información, y la verdad que los procesos de licitación de los servicios de asistencia técnica es verdad que tuvieron un retraso, porque lamentablemente coincidió en que este año correspondía a la renovación total de los programas SAT, que ustedes saben, o si no lo saben, les comparto que se renuevan cada 4 años, y por lo tanto el proceso tiene que ser licitación pública, porque es lo que garantiza la posibilidad de participación de todas las empresas que estén interesadas. Y ese proceso de licitación obviamente se vio demorada por 2 condiciones. Una, por la condición de pandemia, que nos ha impedido tener una relación más presencial con las empresas, con los interesados, y todo ha sido vía telemática, y eso ha demorado el proceso de licitación. Además, durante el proceso de licitación hubo muchas situaciones que hubo que declarar desiertas, no porque nosotros estuviésemos haciendo una calificación de las empresas, sino que incluso previamente a eso, dado que las presentaciones no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, y como comprenderán, nosotros no podemos eludir en una situación como esa. Sin embargo, al día de hoy quedan muy pocas situaciones pendientes respecto de las asignaciones ya de la licitación SAT a las empresas que se han ganado estas licitaciones. Y lo segundo es que no es real que efectivamente nosotros hayamos puesto como condición que sean solo ingenieros agrónomos. Esto está abierto a técnicos e ingenieros agrónomos, por lo tanto no es una exigencia que esté establecida en las bases de licitación, según me han informado acá en el INDAP. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Señores diputados, el presidente se tuvo que retirar por un imprevisto, lo va a reemplazar el señor Barro. Muy bien, algún diputado. Teresita, ¿cómo está usted? Buenos días a todos. Buenos días, a las señoras diputadas también. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, se inscriben en el chat abajo los participantes, dice ahí 15. Pueden ahí, dice raise hand, que es levantar la mano, pueden inscribirse ahí para yo irlos viendo, y si no, la Teresita directamente. Don Jorge Rack. Adelante, don Jorge. Después la diputada Sepúlveda. Participantes, especialmente al director nacional de INDAP.
A ver, entiendo que INDAP de alguna manera entrega una solución a esta problemática, ¿ya? Pero a mi modo de entender es chutear un poco el problema, porque resulta que un agricultor que el año 2015 tenía un avalúo de 40 millones de pesos su predio, al año siguiente, ¿no es cierto?, apareció con 80 millones de pesos y el año pasado apareció con 160 millones de pesos. Es decir, en cada uno de los procesos de reavalúo ha aumentado en un 100% su avalúo. Eso significa que entre el año 2015 y 2020 ya no es un 200, es un 300%, porque le aplicamos el 100% sobre ya el 100% aplicado. Y eso lo deja inmediatamente fuera, en 5 años. Entonces, esta situación yo creo que hay que verlo efectivamente con el Servicio de Impuesto Interno. Aquí no puede ser que porque se estén vendiendo parcelas de agrado, porque se estén vendiendo predios para inversiones frutícolas que están colindantes, están dentro de la misma comuna o dentro de la misma región, finalmente se aumentan los avalúos de todos los predios que están en esa misma zona. Entonces, el agricultor claramente pierde estos beneficios, ¿no es cierto? Por otro lado, le aumentan considerablemente el día de mañana su avalúo y su declaración de impuestos, particularmente el impuesto a la renta. Estos agricultores normalmente tributan por renta presunta. Se estableció la solución, ¿no es cierto?, de que se bajaba la tasa para la aplicación del impuesto territorial, impuesto de contribuciones. No se ha visto reflejado, porque efectivamente bajaron la tasa, aumentaron el avalúo, pero rebajaron la tasa, por lo tanto la cantidad de contribuciones que pagan las personas son particularmente las mismas, no han sufrido mayor variación, pero sí en el tema renta sufren una gran complicación. A mí me interesaría ver cuál es la postura del director nacional del Servicio de Impuesto Interno, porque agricultores de mi zona han solicitado la rebaja de este avalúo que estiman excesivo, y resulta que le han pedido un informe agrológico emitido por un ingeniero agrónomo o forestal conforme a la resolución exenta 46 del año 2017. Pero resulta que ese informe agrológico se exige cuando uno pide recalificación de la calidad de suelo, es decir, no sé, tiene clase 4 y quiere que sea 6, ahí se necesita, pero no para pedir los avalúos que la gente estima que están excedidos por las circunstancias que hay personas que han vendido parcelas de agrado o la han vendido para otras inversiones, y eso ha generado que todo el entorno finalmente se aumente el avalúo. No puede ser que los agricultores, los campesinos, que son los que producen los alimentos para todos los chilenos, finalmente se estén viendo limitados por este tipo de decisiones y tengan que pagar mayor cantidad de impuestos, aún, ¿no es cierto?, por seguir produciendo en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muy bien, quería solamente antes de darle la palabra a Linda Sepúlveda, si don Carlos Recondo pudiese enviar su presentación formalmente a la comisión para efectos de disponer toda esa información como un documento oficial. Diputada Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer al director del INDAP, que a pesar de que yo concuerdo con el diputado Rázquez, ¿no?, es una situación que solo duraría un año, a raíz, ¿no es cierto?, de esta excepcionalidad en la ley de presupuesto. Y si el número, ¿no es cierto?, de complicaciones que usted lo ha manifestado en términos acotados, mi preocupación es ver la posibilidad, si existe o no, de parte del Ejecutivo, la disponibilidad de hacer una ley para dejar con excepción a estos que han sido por años, además, usuarios de INDAP. Porque al final yo creo que el director de Servicio de Impuestos Internos también nos va a mencionar de la misma forma y hacer como dos grupos de agricultores. Los que están en el INDAP y que deberíamos tener, ¿no es cierto?, algún grado de excepción, precisamente porque son pequeños agricultores, son los que producen el alimento. O sea, hay varios factores por los cuales nosotros deberíamos decir, bueno, aquí podría haber una excepción. Y en el segundo grupo, a mí me parece muy asertivo lo que plantea el diputado Rázquez, porque al final lo que tiene que ver con el avalúo hoy día de cuánto está costando, ¿no es cierto?, las hectáreas en los sectores rurales hoy día, se complica dado estas famosas parcelas de agrado.
Entonces, frente a esta situación, claro, sube, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el valor económico de estos terrenos, pero no se condice con la productividad, ¿no es cierto?, que estos terrenos tienen desde el punto de vista agrícola, que es lo que a nosotros nos interesa mantener. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agricultor? Va a lotear, va a vender y vamos a seguir, ¿no es cierto?, terminando con suelos que son muy importantes del punto de vista agrícola. Entonces, estratégicamente lo que estamos haciendo es sacando suelo agrícola. Yo creo que ahí, frente a esta situación, yo creo que deberíamos hacer una excepción y tratar de buscar, y por eso nos interesa también lo que plantea el director del Servicio de Impuestos Internos, cómo podemos hacer esto, pero si está la voluntad del gobierno de buscar alguna alternativa pensando en cómo proteger el suelo agrícola. Y lo segundo, presidente, si lo tiene bien el director nacional, poderle enviar las complicaciones que hemos tenido con los técnicos agrícolas en la sexta región, enviárselo para ver si usted los puede estudiar y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en relación a este tema. Muchas gracias y agradecer a Manuel Meneses su saludo. Muchas gracias, presidente. Andrés. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? ¿El Ejecutivo? Don Andrés La señora Meneses. Emilia Nullado, presidente. Yo presidente, acá. La palabra con el mayor gusto. Después yo, presidente, acá en la sala. Muy bien, don Frank Sauerbaum tiene después la palabra. Doña Emilia, tiene usted la palabra. Prenda su micrófono, por favor. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Estaba esperando que terminara solicitar la palabra el otro diputado. Bien, quiero saludarle a usted, señor director nacional del INDAP. Valoro esta resolución exenta que finalmente ha permitido que no todos aquellos 1.221 personas pudieran haber quedado absolutamente sin el apoyo. Y quisiera preguntarle de esas 1.221 que fueron afectados y con la resolución exenta, finalmente, ¿cuántos fueron atendidos? ¿Cuántos tuvieron la posibilidad? Porque bien señalaba usted que aquí al 31 de diciembre tendrían la posibilidad de apelar, en lo cual no me ha quedado muy claro para me pudiera en un ratito más, cuando le otorguen la palabra, ver la forma de cómo se debieran resolver estos casos en las diversas áreas, cuando nos tocó preguntarle a los directores, también a los jefes de área, cuál era la solución. Señalaban de que estaban viendo las resoluciones exentas y donde no todos iban a quedar fuera, sino que iba a haber también un grupo menor. Y eso se fue viendo por cada una de las áreas y región y caso a caso con muchas de aquellas personas que efectivamente, ¿cuál sería la propuesta para el futuro, señor director? Entendiendo que tal vez debiera haber una modificación en la ley orgánica del INDAP, ¿cuál sería aquella sugerencia que usted podría darnos y que pudiera a lo mejor ser de mediano y de largo plazo? Creo que a estas alturas y este año nuestra inquietud era con esta crisis sanitaria, era imposible, y yo creo que usted así lo entendió, de que muchos de aquellos pequeños agricultores que de alguna manera en las consideraciones que tuvieron con sus activos, finalmente quedaron excediendo estas 3.500 UF que se consideran. Ahora, en la exposición del señor director del Servicio de Impuestos Internos, yo me imagino que va a aclarar cuáles fueron aquellas que en una oportunidad tuvimos también una reunión para revisar qué era lo que estaba pasando, qué se estaba considerando en estos criterios, en estos requisitos que finalmente terminaron llevando a avalúo mucho más alto, y por lo tanto en este reavalúo que se consideró de estos 4 años ha terminado perjudicando a muchos pequeños agricultores. Yo creo que en la siguiente intervención, exposición del director, por lo menos nos quedan muchas inquietudes, pero por ahora, de la glosa que señalaba usted, que se agregó en la partida 13 del presupuesto, no sé, señor director, si
En este minuto usted tiene conocimiento si eso se incorporó o no, porque todavía estamos mucho en la revisión, pero lo más probable, usted que estuvo viendo de cerca o el señor Andrés Meneses nos pudiera contestar para también apoyar aquella glosa que nos va a tocar votar hoy día el presupuesto. Por lo tanto, sería importante que se pudiera aclarar por parte del Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Muy bien, doña Emilia, muchas gracias. Don Frank Sauerbaum, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, mire, lo que pasa es que es evidente lo que ha pasado en el mundo del campo, lo dijo de alguna manera también el diputado Rackbeth. El mundo urbano va creciendo, ¿cierto? Eso hace que se vaya acercando a los sectores rurales en donde hoy día la producción agrícola se está viendo muy amenazada por el tema inmobiliario, y eso hace que la tierra, ¿cierto?, vaya subiendo de precio, cosa que no quiere decir que el agricultor tenga mayores ingresos o sea más rico. Por lo tanto, tenemos ahí un problema bien evidente, que es el que podamos tener hoy día una situación en el papel, ¿cierto?, que figure con un nivel de ingreso o un nivel de riqueza, entre comillas, importante, pero que no se traduzca en su calidad de vida ni en ni digamos en los ingresos que ellos tienen. Le doy un puro ejemplo, director. Nosotros en Ñuble estamos haciendo un esfuerzo enorme desde que somos región hace 2 años y medio, por pavimentar buena parte, ¿cierto?, de los sectores rurales de campo. Eso ha traído como consecuencia que en los últimos 2 años se han pavimentado, si uno suma los 2 años, casi 220 kilómetros. Eso evidentemente trae un mayor precio y plusvalía a los terrenos, pero eso no quiere decir que el agricultor tenga un mayor ingreso o tenga un mejor pasar. Por lo tanto, se está produciendo una situación doble. Por un lado, el hecho de llevar la pavimentación a los distintos sectores, y con este reevalúo fiscal que se aprobó, ¿cierto?, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, cada 4 años vamos a tener, ¿cierto?, en el papel a agricultores que parece que tuvieran un alto nivel de ingreso, pero la gente no come tierra, director, come, ¿cierto?, su producción, come lo que vende, y mientras no tengamos precios adecuados para nuestros productores, innovación, riego y una serie de cosas, nuestros agricultores siguen viviendo en la misma situación. Entonces, yo lo que le quiero preguntar, director, porque yo entiendo que ustedes han hecho una mejora para este año, y aquí el problema de fondo lo tiene la ley orgánica de INDAP. Yo presenté una modificación junto con el diputado Lonton. Yo espero que eso se discuta en la comisión y después en la sala, porque es bien evidente que ante este aumento de plusvalía y precios de la tierra van a afectar a muchos agricultores en Ñuble. Como se ve ahí, son más de 120 agricultores que se verían afectados con esta medida. Y nosotros esperamos que la solución sea definitiva y no sea una solución por este año. Así que preguntarle al director si hay disposición de poder tramitar. Como le digo, yo le puedo mandar la modificación que nosotros le pedimos en un proyecto con el diputado Lonton para poder modificar la ley orgánica de INDAP y que se modifiquen los requisitos para poder ser usuario. El tema de las 2 hectáreas de riego básico está muy bien, pero la plusvalía de la tierra nos está afectando directamente, como le vuelvo a insistir, porque hoy día el sector urbano cada día más se acerca al sector rural, aumentando los niveles de la tierra, de los precios de la tierra, pero eso no quiere decir que nuestros agricultores estén viviendo mejor. Gracias, presidente. Muy bien, don Jorge, muchas gracias. No habiendo más diputados, me voy a autosignar la palabra. Saludar a don Carlos Reconde. Yo no sé, Teresita, si don Fernando del Servicio de Impuestos Internos está en sintonía. Sí, está señor. En la sala. Está en sintonía. Bueno, qué bueno que estos son... Ahí está. Ah, don Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Qué bueno. A ver, yo quería solamente intervenir en el sentido que yo agradezco a INDAP en la resolución la 770-432, que busca de alguna manera... eliminar el impacto que tiene en lo inmediato, ¿no es cierto?, respecto de estas 1.221 personas. Pero creo que aquí estamos en presencia de un tema que es mucho más integral y que dice relación a lo siguiente. También la pandemia ha ido determinando que muchas personas estén trasladándose a vivir fuera de los centros urbanos. Aquí estamos con un aumento de los costos en general de vivir en los sectores urbanos. Vivir en el mundo rural es más barato, claramente. Y hemos ido
subiendo la calidad de vida en la lucha de todos nosotros, parlamentarios de aquí, de un sector de otro. Hemos ido logrando, ¿no es cierto?, pavimentos, agua potable, seguridad en la luz eléctrica, conectividad incluso de internet. Hay una serie de cosas que determinan que mucha gente se vaya a vivir o que busque vivir en el mundo rural. Y aquí estamos con el problema de las parcelas de agrado, que yo no tengo ninguna duda que han tenido un impacto respecto a este revalúo, porque ha sido, no se condice y nunca nos había tocado presenciar un alza de los avalúos de esta envergadura y que es coincidente en muchos casos con sectores que están siendo subdivididos en parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados, y la forma más barata de la gente de irse del mundo urbano al rural es irse a estas parcelas que muchas veces no tienen ni agua ni tienen luz, y que después las personas instaladas con a veces generadores o a veces con estanques de agua terminan exigiéndole a los municipios, ¿no es cierto?, el tener, no sé, agua potable, luz y una serie de otros servicios como basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa además? Que esto coincide con sectores particularmente del secano costero, en el caso de la sexta región, con bajísimas rentabilidades por muchos años, y que obviamente los pequeños agricultores, medianos agricultores, hacen loteo y hacen rápidamente un valor presente de utilidades futuras agrícolas por medio, ¿no es cierto?, de vender parcelas de agrado entre 10, 15 millones de pesos una parcela de media hectárea sobre un terreno que hace 4 años valía 1 o 2 millones de pesos la hectárea. Entonces hacen un negocio redondo hacia adelante. Entonces, yo le quería pedir a don Fernando, este es un tema que tenemos que verlo de manera integral. Aquí estamos con un problema de fondo. Me preocupa lo que decía el diputado Radke en el sentido de que, si bien es cierto, hay fórmulas a partir de las cuales los agricultores pueden apelar, ¿no es cierto?, a este reavalúo, a mí lo que me preocupa es que se ponga todo el peso de la responsabilidad básicamente económica, porque contratar un estudio agrológico para demostrar una determinada situación respecto a los avalúos no es fácil para gente que está en el día a día preocupado de sus siembras, ¿ah? Particularmente me refiero a los pequeños agricultores. Entonces, yo creo, don Carlos Recondo y don Andrés Meneses, que vamos a tener que buscar una fórmula a partir de la cual podamos, en primer lugar, prolongar este 31 de diciembre, más allá de lo que se apruebe en el presupuesto, una resolución para efectos de darnos un tiempo, de dar una solución integral a este tema. Este es un tema que llegó para quedarse, no hay nada que hacer. Y por lo tanto, esto va a ser un problema recurrente y tenemos que darle solución con claridad meridiana en lo que son los orígenes, la raíz de todos estos problemas, que es lo que describí al principio, porque en un próximo reavalúo esto va a ser aún más dramático, y por lo tanto creo que tenemos que abordarlo en el corto plazo, pero también con una mirada integral respecto de la problemática del incremento de personas que se van a vivir al mundo rural por la vía de adquirir una parcela de agrado, y quizás vamos a tener que hacer algún tipo de modificación en orden a que el SAC tenga que pronunciarse sobre los cambios de uso de suelo, más allá de que puedan subdividir en media hectárea, porque esas son las herramientas que tenemos actualmente. Lo dejo como para comentario, y cualquier intervención que quiera hacer don Fernando, don Carlos, está abierta. He dicho, señor presidente, la diputada Nullado le está pidiendo la palabra urgente y se va a dar una información. Muy bien, diputada Nullado tiene la palabra, luego me pidió don Carlos Recondo. Adelante, doña Emilia. Sí, señor presidente, quería agradecerle a usted por la importancia y la preocupación que le da respecto a las parcelas de agrado, pero también a mí me gustaría en la presidencia hoy día circunstancial de poder convocar a una sesión siguiente, en los tiempos en que se pudiera, para analizar el fallo de la Corte Suprema y la Contraloría con respecto al caso de Panguipulli. Por lo tanto, se sentaría la jurisprudencia, y donde es importante revisar este fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y que está del 5 de octubre de este año, en el cual no va a permitir que se hagan estas subdivisiones, y donde finalmente se termina, como señalaba usted, de parte de empresas que en esta
subdivisiones lo único que hacen es posteriormente recargar todo el financiamiento que se requiere para que esas familias puedan regularizar su propiedad, pero al mismo tiempo puedan ser atendidas en solicitudes de agua, que para ello es tan necesario. Y yo creo que aquí el director del INDAP tal vez pudiera también ahondar con respecto a ello, pero debiéramos tener una sesión especial, porque lo que señala en este caso la Corte y también la Contraloría respecto a las subdivisiones que estaban haciendo Inversiones Panguipulli, y por lo tanto con ello también nos va a permitir el poder conocer de parte del SAC a nivel nacional cuántos son los predios rústicos que se han subdividido, en qué condiciones estos están quedando en cada una de las regiones. Esta comisión es una defensora de la ruralidad y por lo tanto lo único que quiere es que cada una de las familias que viven ahí puedan vivir en condiciones, pero además la tierra no esté siendo utilizada para que estas grandes inmobiliarias finalmente terminen afectando también la productividad y la producción de la cadena alimentaria. Por lo tanto, creo que es muy preocupante en las palabras que usted señalaba y por lo tanto también, como lo han dicho otros diputados, es necesario sostener una sesión urgente para la revisión de este fallo y ver cómo esta debe ser aplicado por el propio SAC y cómo también debiera aplicarse en cada una de las regiones. Muchas gracias. Muy bien, diputada, le contesto al tiro. Si está de mi mano, a mí me encantaría poder tener una sesión especial para analizar los impactos de dicho fallo. No estamos hablando de parcelas de pequeños agricultores, que es el hecho que estamos analizando hoy día y sus implicancias respecto al avalúo, pero a mí me parece que es un tema absolutamente contingente el revisar cómo se están haciendo subdivisiones que están conforme a la ley, pero que dado la masividad y los problemas que han acarreado, y que además yo tengo la sospecha de que esto ha tenido un impacto sobre los avalúos que estamos viendo hoy día, o sea, de manera tangencial, me parece muy interesante. Yo no soy el presidente, pero podemos tomar un acuerdo una vez que el presidente retome. No quisiera atribuirme, ¿no es cierto?, o darme atribuciones que no me corresponden en mi presidencia accidental. Don Carlos Recondo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy breve, porque las inquietudes que han manifestado todos los diputados y diputadas que han hecho uso de la palabra, me parece que dice mucha relación con las consideraciones que se han tenido a la vista para aplicar el reavalúo, y me parece que sería súper interesante que el director don Fernando Barraza tuviese la posibilidad de exponer y explicar aquí, porque creo que sería muy ilustrativo para todos cómo se hace esta aplicación del nuevo avalúo para las propiedades agrícolas. Pero solo muy breve, señalar de que la inquietud que han planteado, uno tiende a compartirla obviamente, que la solución que se está planteando a través de la glosa que se podría aplicar a la partida 13 del presupuesto, obviamente que es transitoria. Sin embargo, creo que puede darnos tiempo para efecto de abocarnos a revisar y estudiar qué modificación se podría hacer a algún cuerpo legal que permitiera resolver el problema que nos genera el reavalúo hoy día de que hay agricultores que quedan fuera por los activos. Entonces, han hecho planteamiento al ministro de Agricultura, le han hecho llegar algunas ideas y algunos proyectos en borrador que dicen relación con, obviamente, modificar el artículo 13 de la ley orgánica. Eso tiene muchos efectos, hay que estudiarlo muy bien. También algunos han planteado la posibilidad de medir los activos o los ingresos de los agricultores mediante otro parámetro que no sea precisamente el valor de la tierra, sino que pudiese ser por venta, como se le mide a las pymes. Sin embargo, tenemos dificultad ahí porque INDAP no exige al usuario estar absolutamente formalizado. Por lo tanto, la medición de la venta es difícil hacerla. Bueno, son ideas que estamos muy abiertos a revisar, a estudiar y a compartirlas para ver cuál puede ser una solución más definitiva, pero yo sigo pensando que
don Fernando puede ilustrarnos muchísimo respecto de todo este proceso, porque es a él al que le corresponde en forma más directa, y terminar señalando que el estado de la glosa hoy día, yo quiero decirle a los señoras y señores diputados que se preparen, porque tengo la sospecha que la sesión de presupuesto va a ser larguísima, porque la partida 13, entiendo que de la comisión mixta salió pendiente. Por lo tanto, le va a tocar a la Cámara recibir una partida 13 que no está aprobada, y por lo tanto van a tener... Y yo puedo solo mencionar lo que escuché en la sesión de la comisión mixta, cuando se trató el tema del reavalúo y plantearon las glosas que se plantearon. El director de presupuesto acogió favorablemente y dijo que iban a estudiar para hacer una propuesta en esa dirección. De manera que está todo en manos de los señores diputados, que van a tener que resolver en la comisión, y les ruego que me avisen para ver qué tengo que seguir haciendo yo. Muchas gracias, estimado. Muy bien, quisiera de inmediato darle la palabra a don Fernando Barraza porque avance el tiempo para no tener después problemas de tiempo sobre el final de la comisión. Don Fernando, tiene usted la palabra si quiere intervenir respecto de algunas apreciaciones que han dado los parlamentarios. Sí, bien. En primer lugar, saludarlos cordialmente a cada uno de los presentes, las honorables diputadas, los honorables diputados, el director de INDAP, Carlos, que ya presentó, Teresita también la veo ahí muy bien, y bueno, Andrés, mucho gusto. A ver, yo venía preparado y dispuesto a hacer una presentación para informar lo que se nos solicitaba en la invitación, en la citación, ¿no? Que era informar sobre el procedimiento actualizado para solicitar la reconsideración del reavalúo de los bienes raíces a que se refiere la resolución 46 del 12 de mayo del 2017. Y tengo una presentación muy corta, orientada a clarificar respecto a ese punto. Sin embargo, por las intervenciones previas, me da la impresión que puede ser necesario el que yo les haga una presentación más amplia respecto a el proceso del reavalúo agrícola, lo cual obviamente no podría hacer en el corto tiempo que nos queda, pero les dejo la inquietud, porque a mí me parece importante que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados conozca cómo se lleva a cabo el proceso de los reavalúos agrícolas que está establecido en la ley, la frecuencia y etcétera. Y sobre todo para aclarar algunos mitos que yo creo que existen y que es importante despejar. Como por ejemplo, ustedes se han referido a el impacto que tiene en la valoración de los predios agrícolas las parcelas de agrado. Y yo les debo aclarar que precisamente una de las consideraciones que se tienen a la hora de hacer las valoraciones o los reavalúos de los predios agrícolas es precisamente aislar y extraer de las muestras las parcelas de agrado. Por lo tanto, en los reavalúos vigentes asociados a los predios agrícolas, el incremento o las plusvalías que experimentan, así como las consecuencias que puede generar aquello en los predios agrícolas, está explícitamente aislado ese efecto. Y yo les puedo, como digo, en una presentación más larga, mostrar detalladamente cómo se hace eso, y de tal forma de que podamos aclarar que particularmente el tema y el efecto de las parcelas de agrado en el reavalúo agrícola no tiene absolutamente ningún efecto. Y me parece muy relevante que ustedes, que son, por supuesto, miembros de esta Comisión de Agricultura, tengan claridad de aquello, porque si no, estamos en una asimetría donde ustedes
están entendiendo algo que no es real, ¿no? Así que con todo gusto quedo a su disposición para, cuando ustedes lo tengan a bien, hacerles una presentación, una sesión especial de todo el proceso del reavalúo propiamente tal, donde podría aclararle este y otros temas. Muy bien. Sí, don Fernando, nos encantaría poder, como yo planteaba y como la diputada Mía Lullado planteaba, probablemente va a ser súper necesario poder hacer una sesión especial de la comisión. Mucho gusto. Tocando el tema de manera mucho más integral, digamos, y ahí quizás su intervención sería muy interesante. ¿Algún diputado quiere realizar alguna consulta? Está abierta la palabra. Iba a proceder a mi presentación. Yo, si usted tiene... Perfecto, dele nomás. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. No es eso. A ver, un momento. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, ¿va avanzando? Sí. Ya. No, se me fue. Ahí se fue. Sí, espera un momento. ¿Hay alguna objeción? Ah, no, ahí volvió. Después les pregunto. Ahí sí, ¿no? Sí. Bien. Brevemente, aquí está lo que conforma el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuesto Interno. Al servicio le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos que se establecieran, ¿verdad? Y que tenga interés del fisco. Respecto al impuesto territorial, los ámbitos de acción son básicamente 4. Mantener el catastro actualizado, determinar el avalúo de las propiedades, determinar el giro del impuesto territorial, vale decir, el cobro, y resolver la solicitud de los contribuyentes. Específicamente en los predios agrícolas, la primera serie agrícola está compuesta por predios, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria, ¿verdad?, agrícola y o ganadera, o forestal, o económicamente sean susceptibles de dichas producciones en forma predominante. Eso es lo que establece la ley. Respecto al proceso de reavalúo, el reavalúo de los bienes raíces agrícolas del país es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Internos determina los nuevos avalúos fiscales para estos bienes raíces y que, de acuerdo entonces con el artículo 3 de la Ley 17.235 sobre impuesto territorial, debe ser realizado cada 4 años. A su vez, existen modificaciones individuales de los avalúos, donde en el párrafo segundo del título quinto de la Ley 17.235 se regulan las modificaciones de los avalúos de los bienes raíces, entendiendo por modificación del avalúo de un bien raíz el proceso de registro en el catastro de los cambios de un inmueble originado por diversas circunstancias que afectan la determinación del avalúo fiscal. Respecto a los bienes raíces agrícolas, se aplican básicamente 2 reglas. La primera, el artículo 10, que considera modificaciones por errores de transcripción, cálculo, clasificación, cambios de serie o destino, siniestros, bienes omitidos y errores u omisiones de exenciones. Y el artículo 11, que establece el específico de bienes raíces agrícolas y comprende la construcción de casas patronales y la alteración de la capacidad potencial
del uso por hechos sobrevinientes. A su vez, para la tasación de los predios agrícolas, el Servicio de Impuesto Interno debe confeccionar tablas de clasificación de los terrenos, mapas y tablas de ubicación, y tablas de valores para los distintos tipos de terreno en conformidad a tablas y mapas señalados. Y aquí entonces está cómo se clasifican los suelos. Esto de manera muy general, ¿verdad? Los grupos y clases de suelo son los que ahí se señalan: el grupo de riego, el grupo secano-arable, el grupo secano-arable, el terreno clase 8, los terrenos agrícolas de Magallanes y los terrenos ganaderos de Magallanes. Esas son básicamente las clasificaciones, son 6 y no hay más. Luego, para efectos de la determinación del avalúo, en el punto número 2 del anexo 1 de la resolución exenta 144 de 31 de diciembre del año pasado, se encuentran todas las definiciones de cada clase de suelo. Y a su vez, cada clase de terreno posee valores determinados por hectáreas, fijados también para cada comuna. Para el revalúo 2020, estos valores se contienen en el anexo número 3 de la resolución número 144 del 2019 y la resolución número 2 del 2020. Toda esta información está publicada en el sitio web y ahí están todos los valores de cada uno de las clases de terreno por hectárea y por comuna. Existen, ya yendo a lo que ustedes consultaban y para lo cuales me han invitado, existen 2 ocasiones en las cuales puede ocurrir una modificación al valor del avalúo de una propiedad agrícola. Uno es cuando es producto de los reavalúos establecidos por ley, con una periodicidad de cada 4 años que afectan a todos los predios agrícolas del país. Pero el otro es producto de una modificación individual de terreno o construcción que haya tenido el predio en particular. El contribuyente puede solicitar la revisión de sus avalúos agrícolas en cada ocasión en que estos son modificados, con ocasión de los procesos de reavalúo establecidos por la ley, o en cualquier momento y oportunidad con el fin de solicitar la revisión de su avalúo producto de la modificación individual de la cual comentábamos. Ahora bien, con ocasión de los procesos de reavalúo establecidos por la ley, las fechas establecidas en la ley son las que se señalan a continuación. El artículo 149 del Código Tributario contempla 2 vías de impugnación de los reavalúos, en los plazos que se indican y se computan desde la fecha del término de la exhibición de los roles de avalúo. Y en el actual reavalúo agrícola que entró en vigencia el 1 de enero, esto ocurrió el día 23 de abril del 2020 pasado. En base a ello, entonces, se pueden establecer, para efectos de impugnación, 2 vías. Un recurso de reposición administrativo, que debe interponerse dentro de 30 días ante el Servicio de Impuesto Interno, y que para los efectos de este reavalúo la fecha que se estableció fue entre el 25 de mayo del 2020 al 6 de julio del 2020, y por lo tanto ese plazo ya caducó. Y la otra es un reclamo judicial ante los tribunales tributarios aduaneros competentes dentro del plazo de 180 días, que es lo que establece la ley, que ese mecanismo o esa vía está vigente, puesto que los 180 días se completan el próximo 29 de diciembre de este año. Por lo tanto, estas son las formas en las cuales los contribuyentes que se ven afectados o se sienten afectados por el reavalúo pueden impugnar. Ahora, un dato relevante es que en el primer caso nosotros recibimos en total 37 solicitudes de revisión dentro del plazo del 25 de mayo al 6 de julio, y esos 37 casos están siendo revisados precisamente en estos días. Algunos ya se han resuelto y otros están en el proceso. Y en el caso de los reclamos judiciales entre los tribunales tributarios y aduaneros, si bien no están dentro de nuestro ámbito, pero sí tenemos información solo de 2 casos que se han presentado en un tribunal tributario del sur del país. Entonces, esto es un proceso que está ocurriendo y que si bien en la primera vía ya el plazo terminó, en la segunda vía sigue vigente y, como señalo, está disponible hasta el 29 de diciembre. En cualquier momento y oportunidad, sin embargo, se puede solicitar la revisión de un avalúo producto de una modificación individual. Estas modificaciones no solo deben solicitarse cuando pueda o se quiera rebajar el avalúo, sino que también cuando ocurra un hecho que determine su modificación, tales como nuevas construcciones, cambios de serie, cambios de destino, y esto es de manera permanente.
El proceso de modificación de un bien raíz entonces puede tener su origen en una de las siguientes vías: por solicitud de un contribuyente mediante la presentación de una petición administrativa, que es la forma regular en la resolución 846 del 2017, que es lo que ustedes consultaban, o por información recibida de un organismo público, como por ejemplo los municipios. Los municipios nos informan cuando tienen conocimiento de recepciones de obras, en fin, nos informan a nosotros, o bien por la actualización de oficio, por la actuación, perdón, de oficio del Servicio de Impuestos Internos, en el caso, por ejemplo, de una fiscalización. La revisión individual del avalúo a solicitud del contribuyente está establecida en la resolución 46 del 12 de mayo, que fija el procedimiento a seguir y señala los requisitos y obligaciones que se deben cumplir, así como los antecedentes que se deben acompañar respecto a solicitudes administrativas que se refieren a la materia de evaluaciones. Y en la resolución número 40 del 2018, que dispone que dichas solicitudes se podrán efectuar en forma remota en la página web del Servicio de Impuestos Internos. El anexo número 2 de la resolución 646 del 12 de mayo del 2017 establece los requisitos y documentaciones requeridas para realizar las peticiones administrativas en materia de evaluaciones, y tal como ya se señaló, el avalúo de una propiedad agrícola se determina a través del avalúo del terreno y de las construcciones existentes. Consecuencia de lo anterior, entonces, que para modificar el avalúo de una propiedad agrícola deben acompañarse antecedentes que justifiquen un cambio en el terreno o bien un cambio en las construcciones. Y aquí está una tabla muy resumida, básicamente, de las principales causales que se tienen a la vista a la hora de modificar el avalúo de un terreno agrícola. En primer lugar, una causal es que haya disminuido considerablemente el valor de una propiedad por siniestros u otros factores no imputables al propietario ocupante. Y en este caso, el antecedente que se debe acompañar es aquello, por supuesto, que justifique esa causal, ¿no? Como por ejemplo una erupción volcánica, la crecida de ríos, inundaciones, ruptura, fractura de pretil de tranques, en fin, o sea, cualquier antecedente que pueda justificar una minusvalía que asociado o imputable a factores que no sean o que no puedan ser imputables al propietario del ocupante. Después, una segunda causal es que hay alteración de la capacidad potencial del uso del suelo agrícola, por hechos sobrevinientes de cualquier naturaleza y de carácter permanente de predios agrícolas. Y es aquí, solo en esta causal, es donde se solicita el informe agrológico emitido por un ingeniero agrónomo forestal. Por ejemplo, en el caso de agotamiento por procesos de extracción masiva, al no hacer rotaciones de cultivo, quema intensiva, en fin. Este es el caso específico donde normalmente implica el cambio del tipo de suelo para el cual se requiere este certificado o este informe agrológico del cual ustedes comentaban ante mi exposición. Y la otra causal principal es diferencias de superficie, donde obviamente para acreditar superficies de terreno se requieren planos aprobados por la institución o organismo competente, ya sea el municipio, el SAC, bienes nacionales, etcétera, y o escrituras de compraventa u otros documentos que justifiquen esa solicitud. ¿Por qué se exige un informe agrológico en la segunda causal? Nada más que porque los informes agrológicos permiten entonces que el contribuyente fundamente técnicamente la solicitud de modificación de la clasificación de suelos para efecto de rebajar el avalúo fiscal, ya que debe describir las calicatas, las características topográficas, la geomorfología y el uso del suelo actual principalmente. Este informe tiene como antecedente el informe técnico señalado en el antiguo formulario 2118, que era una solicitud de modificación al catastro. Al clasificar el suelo, entonces, se produce una modificación del avalúo de terreno, y por eso entonces es relevante aquel informe. Luego, hay recursos, además, que proceden contra la resolución que resuelve una revisión administrativa, vale decir, una vez que los contribuyentes hicieron la presentación y solicitaron por alguna de las vías la posibilidad de que fuera revisado su avalúo, si es que el contribuyente, ante la respuesta del Servicio de Impuestos Internos, no queda conforme, de todas maneras el artículo 150 del Código Tributario contempla entonces a su vez dos vías de impugnación de esas modificaciones. Uno es el recurso de reposición administrativo, que debe interponerse dentro del servicio 90 días después que se recibe la resolución del servicio, y el otro también es el reclamo judicial entre el Tribunal Tributario y Aduaneras competente, que también tiene 90 días de plazo. Esos son entonces los recursos que proceden ya en contra de una resolución que resuelve la revisión inicial. Finalmente, y la verdad es que, como ya lo señaló el director de
INDAP, este slide pierde vigencia. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario es el que establece como requisito para acceder a beneficios con los 3.500 unidades de fomento. Ya lo señaló muy bien y en extenso el director de INDAP. Y el otorgamiento de beneficios por parte de INDAP es un proceso en que el servicio protector no interviene ni tiene relación directa con los procesos de reavalúo y que se rige por la resolución exenta 120.728 del 2017 de ese organismo, y que obviamente es lo que de alguna manera está generando esta dificultad que ustedes muy bien señalaban respecto al monto de las 3.500 unidades de fomento, que claramente está siendo probablemente lo que de alguna manera está generando el que estos 1.200 y tantos beneficiarios hoy día estén en una situación de riesgo, ¿verdad?, de perder su beneficio. Ahora, respecto a qué hacer con aquello, bueno, más allá de lo que ha planteado muy bien el director de INDAP, en términos de poder establecer una solución temporal por la vía de la glosa en el presupuesto, y que ya se ha comentado, a mí me parece que aquí efectivamente se requiere el buscar una solución más estructural, y que pasa probablemente por Fernando, un segundo, lo que pasa es que necesito tomar acuerdo para poder prorrogar unos 10 minutos más, puesto que se cumplió el horario de finalización de la comisión. ¿Estamos de acuerdo, señores diputados? Muy bien, no habiendo oposición, prolongamos entonces por 10 minutos más para redondear el tema. Siga, don Fernando, muchas gracias. Muy bien, ya estaba terminando, gracias. Sí, lo que yo decía que efectivamente creo que hay que buscar una solución más estructural, y comentaba yo con la subdirectora de evaluaciones, que disculpen, se me olvidó presentarla, está aquí conmigo, aprovecho de presentarla, y pido disculpas por mi omisión involuntaria. Comentábamos precisamente antes de la exposición que a lo mejor se pueden tomar algunas experiencias que están incorporadas dentro del mismo proceso de reavalúo. Por ejemplo, ella me señalaba muy bien que los montos de exención de los avalúos, ustedes saben que los avalúos tienen un monto de exención, ¿no? Ese monto de exención se reajusta directamente proporcional al promedio de incremento de los avalúos cada vez que ocurren. Por lo tanto, eso implica que esos topes o esos límites van proporcionalmente modificándose, ¿verdad?, de acuerdo a los incrementos o decrementos eventuales que se producen como por efecto del reavalúo. Entonces, nos parecía que a lo mejor se podría considerar como una alternativa para cuando se vea el tema más estructural, que a lo mejor ese tope de las 3.500 UF debiera ser también incrementado en los porcentajes en que los avalúos sufren alteraciones cada vez que se realizan, y de esa manera entonces no afectar a los beneficiarios de este beneficio de INDAP. Eso es una alternativa que nos parece que podría también discutirse, ¿no? Esa es mi presentación, señor presidente. Muy bien, don Fernando, si nos pudiera enviar a la Secretaría de la Comisión su presentación, le quedaríamos muy agradecidos también para ir formando, ¿no es cierto?, un dossier de elementos de juicio perfectos de poder tener en una próxima sesión respecto a este mismo tema. ¿Algún diputado tiene alguna consulta para el señor Fernando Barraza? Don Jorge Rázquez, presidente. Don Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a don Fernando. Nadie está en contra de que los bienes agrícolas tengan que reevaluarse, aumentar su valor periódicamente. El tema es el monto. Ya lo señalé delante, ¿no es cierto?, que en 5 años sube 300% en avalúo. Lo señaló el colega Franz Sauerbaum, que por el hecho de asfaltar un camino, ¿no es cierto?, aumenta considerablemente el avalúo del terreno. Y le aseguro que una hectárea de trigo
por estar al lado de un camino de ripio, de tierra o de asfalto, no produce más o no produce menos, produce conforme al trabajo que desarrolla el agricultor y el fertilizante que se le entrega, y por lo tanto la productividad no se ve alterada en ningún momento por ese tipo de situaciones. Señaló usted, ¿no es cierto?, que el tema de las ventas de parcelas no influye. El tema es que los venden el terreno sin que esté construido, sin que sea parcela, venden el terreno a secas y después se construye, pero obviamente destinado a que el día de mañana se construyan parcelas. La situación, el agricultor, ya lo señaló otros colegas, no es una empresa inmobiliaria, no se dedica a la venta y compra de terreno, sino que se dedica a la producción agrícola, y eso claramente el avalúo le aumenta, a futuro le aumenta la construcción, hoy día bajaron la tasa para que no se notara, pero digamos las cosas por su nombre, pero sí influye en el impuesto a la renta, que en la mayoría de los agricultores que han sufrido este tema tributan por renta presunta todavía, quizás a lo mejor tienen que trasladarse a renta efectiva. En la región de la Araucanía hay una situación adicional que es la inseguridad que se está viviendo, estas inversiones que se puedan realizar. La sequía que hemos tenido prolongada en muchos sectores, para la gente que tiene riesgo no es dificultad, lo que es secano, contrariamente el avalúo de sus terrenos ha ido aumentando. Entonces, es un tema que, reitero, no es que estemos en contra de que no se reevalúe, el tema es el exceso del avalúo que se aplicó, considerando, obviamente, ustedes tienen ciertos parámetros, ¿no es cierto?, pero que finalmente afecta a agricultores respecto de esta situación. Y respecto a la solicitud que señala usted de pedir, ¿no es cierto?, una rebaja en reavalúo, las personas que han presentado nunca han dicho que hay un hecho fortuito, fuerza mayor, ¿no es cierto?, que ha influido en su avalúo, ni tampoco se ha disminuido la calidad del suelo para pedir su reavalúo, sino que apelan exclusivamente a este proceso de reavalúo que es exagerado considerando los periodos de sequía que hemos tenido, las dificultades que han existido, la misma pandemia, hoy día, bueno, la pandemia vino recién ahora, pero también ha influido en el desarrollo agrícola y finalmente no se ha visto un aumento de productividad de los terrenos durante los últimos años, pero sin embargo ha aumentado considerablemente el avalúo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, presidente, la señora Emilia está pidiendo la palabra. Quiero la palabra con el mayor agrado. Gracias, señor presidente. Quisiera señalarle al director del Servicio de Impuestos Internos que es uno de los servicios más complejos, más difícil, donde los usuarios pueden hacer sus reclamos. Yo creo que en la exposición que nos entrega, que pareciera ser mucho más fácil, pero sin embargo cuando ellos concurren no saben dónde dirigirse, por lo tanto creo que es urgente hacer esta revisión que debiera al menos someterse o tal vez buscar una forma que sea mucho más fácil de poder llegar a esos contribuyentes, a esos usuarios que hoy día están afectados, porque la verdad es que de todos los reclamos que nos ha llegado a nosotros son insuficientes aquellos que usted ha logrado revisar, por lo tanto creo que debe haber una preocupación también de parte del servicio y quienes están a cargo de estas evaluaciones, porque finalmente se termina pasando los plazos y la gente no ha tenido la oportunidad de solicitar que se pueda reevaluar o revisar, en este caso, cada una de las situaciones de carácter individual. Y por otro lado, yo creo que es el momento en que debiera usted traer una propuesta clara, independiente, que tal vez no sepamos todo, cuáles son aquellos criterios de la revisión que se debiera tener o que se consideran con respecto a los reavalúos. Tal vez estemos especulando de que son las parcelas de agrado, de que son otros los criterios, y sin embargo la exposición que usted nos hace prácticamente es la propiedad, es el avalúo, entonces de la propiedad algunas construcciones, pero eso no ha cambiado, no ha variado, y sobre todo las familias en este año 2020 han sentido mucho más resentida su situación económica y por lo tanto de un servicio de impuestos internos
que no tiene ni un perdonazo para la pequeña agricultura familiar campesina, pero sin embargo hay perdonazos para grupos económicos más grandes, como el caso Ponce Lerú y otros. Entonces siento que se debe tener una propuesta, señor director, que ojalá pudiéramos seguir abordando aquello con la presentación que usted ofreció, pero más que eso debe haber una resolución. Usted entiende que para un pequeño agricultor, para una familia rural, para una familia de pueblos indígenas, inclusive para aquellos que están un poquito en mejores condiciones, les es muy difícil llegar a un servicio de impuestos internos y hacer esta solicitud. Así que por lo tanto a mí me gustaría que hubiera tal compromiso para ver cómo esta se resuelve y donde no se ha escuchado. Es transitorio lo de la glosa, no sé qué va a ocurrir dentro de esta discusión presupuestaria, pero me parece que no veo a un director preocupado por lo que estamos exponiendo en este día, o no sé, se va a volver a procesar la información, va a traer una respuesta posterior, tengo mi preocupación. Gracias. Muy bien, diputada, me quiero autoasignar la palabra. Tres cosas, señor director. Lo primero es preguntar, hay una fecha que es el 29 de diciembre de 2020, que es el día que culmina el periodo a partir del cual, ¿no es cierto?, uno puede hacer una reclamación ante los tribunales tributarios. Esto no es algo dantesco de hacer, no son procesos tan complejos, pero me gustaría preguntarle si hay alguna posibilidad que en virtud de lo que estamos viviendo, esa fecha pudiese tener una fecha distinta en términos de producto de lo que hemos discutido, poder prorrogar dicha fecha y cuál podría ser el procedimiento para poder lograrlo. En segundo lugar, quizás si la mayor complejidad de este tema radica en que uno no puede explicarse el por qué hay tantos casos de avalúos de propiedades que suben un 300, un 400%, y eso es la duda que genera respecto al tema de las parcelas de grado. Y en tercer lugar, decir también, porque hay que ser objetivo en esto, y a partir de lo que plantea el diputado Radcliffe, de que un camino pavimentado no aumenta, ¿no es cierto?, la cosecha de trigo. Decirle sí, que en mi zona, que es más frutícola, un camino pavimentado, y lo digo como una experiencia personalísima, aumentó un 28% el porcentaje de fruta exportable, producto de no tener camino de tierra y que la fruta no se aporrea. O sea, hay una relación directa entre el pavimento y un mayor valor del producto, ¿no es cierto? En el caso del trigo probablemente no, pero en el caso de la fruta es determinante, un 28% de aumento de exportación, y eso obviamente puede incidir en tener un mayor valor de la propiedad a partir de un pavimento. Así que yo solamente dejo una última consideración a don Fran, comprometido, eso sí, a que vamos a realizar una nueva sesión en que podamos abordar el tema de manera un poquitito más integral, para efectos de poder ver cuáles son los caminos de solución que podemos tener para efectos de, ¿no es cierto?, tener una visión, como decía, más integral de la problemática, incluidas las parcelas de grado. Yo no sé si hoy día uno podría incluso evaluar otros parámetros, porque en la presentación y de acuerdo a la normativa actual, dice relación, ¿no es cierto?, con el valor del suelo en función de su capacidad. Hoy día uno podría incluir dentro, ¿no es cierto?, del valor de una propiedad lo que dice relación con clima. El suelo muchas veces hoy día es un sustrato, pero que en un determinado clima, ese suelo, por malo que sea, es extraordinario para la producción de especies que no se dan en otra parte de Chile. Solamente eso, Fernando, y entendiendo que ya estamos pasados en 12 minutos y que tenemos que dar por terminada la sesión, la Teresita me hace la venia, pero dejándolo cordialmente invitado, lo mismo a don Carlos, a una próxima sesión que fijaremos la fecha y hora para efectos de discutir este tema. Adelante, don Fernando. Con mucho gusto, muy brevemente, solo señalar específicamente respecto a su pregunta del plazo. Lamentablemente el plazo está en la ley y por lo tanto, si está en la ley, necesitaríamos hacer un cambio legal. Nada imposible, pero sí debo precisar que está en la ley, no es un resorte nuestro el poder modificar el plazo. Eso. Y respecto a lo que señalaba la diputada Nullado por su intermedio, señor presidente, es importante también que tenga claro, diputada, que los terrenos indígenas están exentos de este impuesto, no son afectados por el impuesto territorial. Por lo tanto, es importante que usted lo tenga en consideración.
Y respecto a los perdonazos, discúlpeme, pero la rebaja de Ponce Lerú, la verdad es que nada tiene que ver con el presupuesto interno, ¿no? Nosotros no participamos de eso. Y nosotros somos, contrariamente a lo que usted percibe, somos los más interesados precisamente en apoyar a los agricultores, en apoyar a los contribuyentes y darle todas las facilidades precisamente para que el efecto del revalúo y de cualquier alza de impuestos, por supuesto, no le afecte grandemente. Pero yo creo que es mejor, como señalábamos, y desde ya acepto la invitación a que veamos el proceso y de esa manera podamos aclarar todas las dudas que surgen. Así que muchas gracias a todos ustedes por la atención. Muy bien, como vamos a tener otra sesión y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión se levanta, agradeciendo a don Carlos, a don Fernando y a todos los diputados que participaron. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vaya bien. Gracias.